Pero... Que se vienen cositas. se vienen cosas. Preparados. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Learn Houdini. Hoy, como veis, estoy en un nuevo espacio y es que os traemos noticias nuevas que le van a dar una vuelta a este proyecto de Learn Houdini en YouTube y lo vamos a llevar a otro nivel. Entonces, para esta aventura no voy a estar solo, sino que voy a contar con la compañía de un muy buen amigo que, por favor, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jordi? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, como veis, este es el nuevo fichaje. Quizá muchos ya lo conoceréis de, bueno, sobre todo si buscáis Houdini por Google o por cualquier otra plataforma. O Mardom. Ya lo conocéis. que tiene su página web y también está en YouTube. Entonces, para esta nueva aventura nos vamos a unir. Bueno, de hecho, Marc se une al proyecto y creo sinceramente que es un fichaje increíble y que va a aportar muchos conocimientos al canal, más exclusivamente en CFX. Sí, y no solo yo, también seremos varios artistas que estaremos colaborando y lo que queremos es aportar a esta comunidad que es estupenda en habla hispana, porque en mi canal siempre es inglés y al final pues comunicarse con tu propia lengua también es súper agradecido, y tenemos un montón de ideas, un montón de proyectos, todo sobre efectos, sobre Houdini. Queremos abarcar un poquito más de todo este sector porque, como ya sabes, Jordi, es enorme y cualquier granito de arena que podamos aportar seguramente estará genial. Exacto, como dice Marc, no solo vamos a seguir con los quick tutorial, sino que vamos a ampliar este abanico de contenidos, pues seguramente con charlas con compañeros que tenemos en la industria, con escuelas quizá para ver qué tipo de formación se van actualizando, ya que cada año la formación cambia y este mundo cambia muy rápido, entonces está bien que sepáis pues qué se está moviendo, ¿no? Y al final también es unir el mundo del FX con el mundo del CFX, que exacto, más allá de una C delante hay más cosas. Hay más historia ahí. Hay un poquito más. Sí, quizá también haríamos un vídeo explicando la diferencia. Exacto, y así también podéis algunos quizá tirar para un sector, para otro. También tendremos compañeros de otros departamentos, así que al final todo es conocimiento que queremos aportar de mejor forma y queremos que, al menos siendo dos personas, vamos a poder inyectar más sí, contenido para vosotros. Sí, sobre todo será complicado que una persona sola llevará su trabajo habitual en la industria, más encima subir contenidos regularmente. Entonces, al final esto va a ser un beneficio para todos vosotros, que será que tendréis con mucha más frecuencia vídeos y, como dice Marc, contenidos un poco más especiales que creemos que también serán muy interesantes en el canal. Vale, pues llegamos al momento de, bueno, presentaros o daros a conocer el nuevo branding que va a tener. Por eso, como decía, por Learn Houdini lo vamos a dejar y ya no lo vamos a usar más. Espero que nos convencéis por eso. Pero creemos que este nuevo branding es mucho más potente y tiene mucho más carácter para esta nueva aventura que vamos a empezar Marc y yo. Hemos decidido también cambiar un poquito el nombre, un poquito o todo entero. Sí. Así que a partir de ahora, Learn Houdini se va a llamar Showtime. Como habéis visto, el nuevo branding es Agora FX, Visual FX. Entonces, bueno, hemos estado durante los últimos días pensando en este nombre y en la creación del logo. Entonces, Marc os va a explicar ahora un poco de dónde viene esa idea, el concepto. Creemos que esa palabra reúne todo lo que nosotros queremos transmitir en el canal. Así que nada. Bueno, básicamente es un concepto muy simple. Ágora, de la antigua Grecia, sin ser historiadores ni expertos en el mundo, Bueno, todo griego, ¿no? Pero todos sabemos que las ciudades griegas tenían siempre sus ágoras, ¿no? Que casi todos los caminos de la ciudad confluían en estas ágoras, que básicamente eran las plazas de las ciudades, y ahí pues es donde se reunían todo el mundo, filósofos, pensadores, gente para vender, comercializar. Era un punto de confluencia de muchas personas. Y como ahora en el canal no solo queremos hablar simplemente de Houdini, sino que queremos abrir las puertas a más departamentos, más partes de la industria, hablar sobre temas que no son muy famosos, muy conocidos, pues hemos creído que este nombre pues nos venía bastante bien, porque queremos hacer esta zona de confluencia de artistas, de gente de producción, de lighters. Nada,
bien, estáis todos invitados. Así que de aquí viene el nombre. Sí, es como dice Marc, al final es ampliar un poco las posibilidades, incluso en un futuro nunca se sabe si al final se va a crear un software nuevo o al final hay herramientas nuevas que puedan surgir en la industria que también las podemos adaptar y al final no nos centramos solo en Houdini, de que nació la idea de ahí, sino que todo lo contrario, ¿no? Al final es abrir un poco esas posibilidades y que todos vosotros pues, os beneficiéis de esto. Y creemos que el nombre está guay, ¿no? Sí, está guay. a ver. Tenemos un logo de Espartano por ahí también, que bueno, también Somos como ¿no? artistas guerreros. Exactamente. Nos mola también la Es idea. bastante... No todo es bonito en salir en los créditos, sino Totalmente, que muchas horas. Al final es una mezcla entre luchar contra el sistema, contra el software, para generar lo que tú tienes en la cabeza o lo que te han pasado en un sketch, ¿no? Entonces es una lucha constante porque desde el primer momento, yo siempre lo he dicho, cuando abrimos un software es un problema tras problema, ¿no? Porque tenemos que hacer una explosión para que abrimos el software y no hay nada. Entonces, primer paso, generar un emisor. Segundo paso, convertir las velocidades. Tercer paso, generar pues los voxels con sus informaciones. Y esto es una lucha constante porque te llevas fatal errores, te pasas muchas horas y muchas veces cuando acabas el resultado dices "Ñe". O te viene el supervisor y te dice muy bien, pero Could be better. cámbialo. CBB, que se llama el Could Be Better, que tanto odiamos. Y al final también es cómo trabajamos con los otros departamentos, porque al final, como dice Marc, ahí abrimos el programa y no hay nada, pero es que normalmente dependemos, ¿no?, de los trabajos previos de otros departamentos y nosotros luego tenemos que enviarlo a otros departamentos y ese proceso también requiere su tiempo y dejarlo todo bien para que el siguiente paso también se haga correctamente y nuestro trabajo al final luzca un poco más, que eso es, bueno, un poco la idea. Así que nada, este era un poco el vídeo, espero que os haya gustado, espero que os mole la idea. No os queremos dar más la chapa, Exacto. pero os avisamos de que se vienen cositas. Vienen cosas, prepararos. Así que dejad en los comentarios qué os parece este nuevo cambio, si os gusta, si no os gusta, si no lo vais a ver nunca más o si simplemente os vais a suscribir con más ganas y vais a hacer que corra la voz. Y sobre todo también, pues nada, añadir, como dice Marc en los comentarios, también, por ejemplo, pues temas que os guste tratar, inquietudes, que nosotros también os podamos ayudar en cualquier tema, ya sea de formación, ya sea de opinión, ya sea de tutoriales o de lo que sea. Así que nada, hasta aquí el vídeo, la presentación y nada. Solo nos queda deciros que bienvenidos a